Muy buenas tardes, chicos, muy buenas noches a todos. Esperemos que se la estén pasando muy bien en estos días, medios enfadados en sus casas, pero que estén bien de salud y que su familia esté de lo mejor. Vamos a ver un problema de tiro parabólico en el cual vamos a poder ir avanzando un poquito más ya o cerrando la parte de tiro parabólico para empezar a trabajar ya lo que se le llama como dinámica. Por lo pronto, este es el último movimiento que vamos a tocar de cinemática. Entonces, vamos a tocar este problema. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial cuyo valor es de 200 metros sobre segundo. Si se desea que dé en un blanco localizado a 2500 metros, calcular dos puntos, inciso A, el ángulo con el cual debe de ser lanzado, inciso B, el tiempo que tarda en llegar al blanco. Les doy 2 minutitos para que lo intenten, Dariana. Abdalá, 2 minutos, inténtenlo. Profe, Vamos a ver qué tal. ¿me podría repetir el inciso B, por favor? Sí, claro que sí. El inciso B nos dice el tiempo que tarda en llegar al blanco. ¿Sale? Inténtenlo. 1 minutito, mientras. Profe, ¿Qué tal? ¿Ni pies ni cabeza? pues es que yo no sé cómo sacar el ángulo. Exacto. Ese es el problema ahorita. Fíjense, iniciamos a partir de dos elementos básicos. De hecho, este tipo de explicación es poco lo que lo realizo muy pocas veces. ¿Por qué? Porque de pronto no lo comprenden muy bien todavía. Pero me pareció muy interesante, Abdala, te lo juro. Cuando vi tu cuestionario y tu examen, dije, perfecto, ya estamos listos para ir avanzándole un poquito. Dariana, ¿algún comentario? ¿Ninguno, Dariana? Bueno, ok.
Fíjense, iniciamos con lo siguiente. Tenemos nosotros precisamente la distancia que existe o la ecuación de la distancia horizontal. Chequen. En este momento el problema que tenemos es que lanzamos el objeto, queremos que llegue aquí, entonces va a hacer esto. Pero entonces no sabemos el ángulo con el que tiene que ser lanzado. Ese es el problema. Entonces, tenemos lo siguiente. Sabemos que la distancia horizontal no es otra cosa más que la velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Fíjense cómo van a ir saliendo las ecuaciones a partir de estos elementos. Chequen. El tiempo en el aire. ¿Se acuerdan de la ecuación del tiempo en el aire? ¿Cuál es la ecuación del tiempo en el aire, Abdalat? La, con respecto a eso, ¿es en Y o en X? En X. En Y, perdón. En Y. Porque tengo que es -2 la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Perfecto, tienes razón. Velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Llamémosle que esta tenemos una ecuación que vamos a ir utilizando. Ahorita vamos a ir. Voy a hacer todo un desarrollo algebraico para encontrar esa ecuación y esa ecuación ya la van a tener ustedes para que la utilicen en donde quieran. ¿Sale? Sabemos también lo siguiente. La velocidad inicial en Y, ¿se acuerdan cómo la sacamos? Como la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir ahí, chequen, donde encontramos esta velocidad inicial, la vamos a poner aquí. Tendríamos entonces tiempo en el aire, será igual a menos 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Ojo, lo único que hice fue tomar esta velocidad de aquí, ponerla aquí, porque es el valor que tenemos acá. ¿Sale? Es un rollo algebraico, muy simple nada más. Pero ahora veamos. Fíjense cómo continuamos esta parte. Tenemos nosotros que la distancia horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo en el aire, ¿verdad? Y también tenemos que el tiempo en el aire está aquí. Checa. Velocidad horizontal o velocidad en X. Velocidad horizontal multiplicando menos todo este elemento, porque todo esto es el tiempo en el aire. 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Como que de pronto dice uno, ay, hijo de la fregada, ahí empieza a ser muy complejo esto. No, ni tanto. Chequen, regreso un poquito acá. Distancia horizontal es velocidad horizontal por tiempo en el aire. Y aquí sacamos el tiempo en el aire. A partir de su ecuación, menos 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. La velocidad inicial es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y después tenemos aquí el tiempo en el aire es igual a menos 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto que estaba aquí sobre la gravedad. Y entonces ya el tiempo en el aire lo sustituimos en esta parte. ¿Hasta ahí voy claro? ¿Hasta ahí va simple? Sí, profe. Perfecto. Dariana. Sí. Muy bien, Dariana. Ahora chequemos. Sabemos también lo siguiente. La velocidad horizontal o velocidad en X no es otra cosa más que la velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Son una de las primeras ecuaciones que utilizamos. Ah, pues entonces ahora esto que está aquí lo vamos a sustituir aquí. Vamos a ver cómo se va a hacer una ecuación sotota, pero no pasa nada. Distancia en X será igual. Chequen, ¿eh? Mucho cuidado ahí. Voy a sacar este signo de una vez. Menos todo esto, porque es la velocidad horizontal,
velocidad horizontal por el coseno del ángulo por 2 por la velocidad por el seno del ángulo, todo sobre gravedad. De pronto como que se puede ver así como que, santa cachucha, eso está muy canijo. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok, veamos. Vamos viendo los valores cuál va con cuál. El signo negativo lo dejamos ahí. Menos 2 por cualquier... Todos estos son factores. Entonces, al ser todos factores, este 2 lo sacamos hasta acá. Velocidad inicial por velocidad inicial. A por A. ¿A cuadrado? Perfecto. Velocidad inicial por velocidad inicial. Velocidad inicial al cuadrado. Ahí está, ya los vamos sacando. ¿Se fijan? Entonces ahora tenemos coseno del ángulo por el seno del ángulo. Todo esto sobre gravedad. Sigue siendo la distancia horizontal. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Perfecto. Pues prácticamente ya le hicimos. Hay una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica nos dice lo siguiente. Coseno de un ángulo por el seno de un ángulo es igual, perdón, 2 veces. 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual al seno de 2 veces el ángulo. Esto es una identidad trigonométrica ya. Entonces, si te fijas, tenemos el 2 aquí, tenemos el coseno del ángulo y tenemos también seno del ángulo. ¿Los ven? Utilizando esta identidad, vamos a eliminar tanto este y este. Tenemos lo siguiente, distancia horizontal es igual a menos velocidad inicial en X, ya quitamos el 2, ya quitamos el coseno, ya quitamos el seno, y nos queda esto. Seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar el ángulo. Ojo, ¿eh? La gravedad que está haciendo ahí. Está dividiendo, Perfecto. ¿Y cómo pasa del otro lado? multiplicando. Excelente. Por lo pronto, aquí, antes que nada, esta ya es una ecuación que nos sirve. Si tuviéramos, por ejemplo, la velocidad inicial, por decirlo así, vamos a ver un ejemplito muy simple. Tuviéramos aquí, no sé, por ejemplo, un proyectil que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y tiene una velocidad de 60 metros por segundo. Pues ya con eso podemos conocer la distancia directito con esta ecuación. Simplemente, si se fijan, velocidad inicial 60 metros por segundo al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo son 30 grados, seno de 60 sobre la gravedad. 9.8, negativo, negativo, cancelamos estos negativos y ya tenemos la distancia. ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. Voy a hacerlo de hecho, de una vez para que lo tengamos. Distancia en X será igual, entonces, si se fijan, es menos la velocidad inicial, 60 metros al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 veces 30 grados sobre la gravedad. ¿Listo? ¿Se fijan? Con eso ya tenemos la distancia. Distancia en X, horizontal, y sin necesidad de sacar los componentes en este momento, Talat. ¿Se fijaron, Dariana?
Sí, sí, Sale. Entonces, si se fijan, aquí simplemente podemos aplicar con una calculadorcita, simplemente nos vamos, los signos negativos se cancelan ahí, entonces tenemos 60 al cuadrado por el seno de 60 grados, 60 grados, esto es igual, entre 9.8. Ya lo tiene, 318.13 metros. Así de rápido sale la distancia. ¿Se fijaron? Con esta ecuación. Pero no solo ahí. La ecuación nos va a servir precisamente para resolver o para obtener el ángulo que tenemos que buscar, como en el problema que les dicté. Por eso les iba a dictar dos problemas. Uno, sacando esto directamente, pero bueno, dije de una vez, vamos a aprovecharla. Entonces tenemos la ecuación, ¿no? Distancia horizontal es igual a menos velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Dijimos entonces, la gravedad estaba dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Gravedad por la distancia horizontal menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Dudas hasta ahí? no. no, profe. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que continuar haciendo? ¿Qué está haciendo la velocidad inicial aquí, al cuadrado? ¿Qué está haciendo con el seno? ¿Se está multiplicando? Muy bien. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Excelente. Entonces tendremos, lo voy acomodando, menos seno de 2 veces el ángulo es igual a la gravedad, la distancia horizontal, entre la velocidad inicial al cuadrado. ¿Dudas ahí? No, profe. Perfecto. Chequen entonces un detalle nada más. Este signo negativo, si yo lo paso del otro lado, pasa, como está positivo, pasa hacia acá abajo, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y lo que pasa todavía, un detalle más. La gravedad es negativa. Negativo entre negativo. La gravedad es negativa. Entre este que es negativo, negativo entre negativo, ¿qué nos queda? No recuerdo. Positivo. Entonces se elimina. ¿Me expliqué cómo se elimina? sí, Sí. Hagan de cuenta, tenemos lo siguiente, para que quede más claro. Menos 3 entre menos 2. Háganlo en su calculadora. Sale 1.5. Así es. ¿Positivo o negativo, Abdalá? Positivo. Positivo, porque menos entre menos se eliminan, se cancelan y te queda 1.5. Por la ley de los operadores o por la ley de los signos, negativo entre negativo se hace positivo. Entonces, nosotros tenemos aquí, para volverlo a hacer, para que quede claro, menos aquí. De este lado, la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como quien dice este negativo, lo vamos a cancelar de una vez con este. Menos entre menos, o sea, este negativo que está aquí pasa hacia acá abajo. Y entonces ya el negativo de la gravedad con el negativo que está aquí lo vamos a cancelar. O sea que vamos a aplicar en esta ecuación siempre la gravedad como positiva, para que sea más fácil. ¿Me expliqué? Ya para que quede el signo ahí. Ok, profe. Perfecto. Entonces ya de ahí, entonces siempre positivo.
Así es, ahí siempre positivo, porque este signo lo tenemos. Si tú lo quisieras aplicar como siempre, siempre negativa la gravedad, no hay problema, pero tendríamos que hacer lo siguiente, fíjate. Podríamos hacer esto, dejarlo así, que este que estaba negativo pasa del otro lado como negativo y así se queda. Y entonces ya se puede aplicar siempre como lo hemos hecho siempre, o sea, gravedad negativa. Cuando hacemos las operaciones, se va a cancelar este menos 9.8 entre este menos que está aquí. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Lo podemos dejar así, es más, ¿eh? De todo modo, lo importante es lo que vamos a continuar haciendo. Seno, ojo, seno que está aquí, al despejarlo, se despeja precisamente de manera inversa. Significa que quedaría de la siguiente manera. 2 veces el ángulo es igual al seno a la menos 1, ojo, de todo lo demás, de todo lo que estaba aquí. Gravedad, distancia horizontal, entre menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Se fijan? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Este es el despeje nada más de una identidad, de una fórmula trigonométrica, seno a la menos 1. Y ya, porque entonces aquí son 2 veces el ángulo. El último despeje tendríamos el ángulo es igual a todo esto, seno a la menos 1 de gravedad, distancia horizontal, entre menos la velocidad inicial al cuadrado, todo sobre 2. ¿Soy claro? Esa última que escribió, qué es, perdón? Este, Sí, toda esa. el ángulo. Ah, ok. Esta es la ecuación ya para conocer el ángulo a partir precisamente de la distancia que recorre y la velocidad inicial. Si recuerdan el problema de ahorita, les decía que el proyectil se lanza con una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Imagínense, es la capacidad que tiene por ejemplo, un proyectil, ¿no? Un lanzatorpedos, ¿no? O un lanzamisil. Y entonces ese lanzamisil puede lanzar a 200 metros por segundo. Y yo quiero que llegue a, ¿cuánto les dije? Nos dijo a 2500 metros. 2500 metros. Entonces imagínate, imagínense, velocidad inicial que podemos lograr con el lanzamisil 200 metros por segundo. Y entonces ahora lo que tenemos es una distancia horizontal de 2500 metros. Nosotros tenemos aquí, imagínense que es un barco, estamos aquí en el mar y aquí es una fortaleza o un pueblo. Acá está el barco con su lanzamisil. Estamos a una distancia de 2500 metros y este lanza a 200 metros por segundo. Si lo lanza con un ángulo muy pequeño, pues entonces el misil hará esto y caerá en el agua, ¿cierto? Sí. Si lo lanza con un ángulo muy arriba de 90 grados, pues entonces va a subir y va a volverle a caer al barco. Si lo lanza con un ángulo de 30 grados, 45, 60, entonces puede tener esta posibilidad, ¿no? ¿Me explico? Sí. Sí. Ok, aquí es donde precisamente el problema entra entonces esta ecuación. Vean el ángulo. Ángulo es igual entonces al seno a la menos 1 de la gravedad. Aquí que si dejamos la ecuación no hay problema, ¿eh? Como les decía, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la distancia. La distancia son 2500 metros
entre menos la velocidad inicial son 200 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, como les decía hace ratito, el signo se va a eliminar. Menos entre menos. ¿Se fijaron? Todo esto entre 2. Vayamos viendo las operaciones, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto nos da 2500 por 9.8, chicos? Eh, mm, 24.500. Muy bien, entonces 24.500. Ojo, como arriba nos quedan metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos viendo operaciones también. Entre 200 metros sobre segundo, pero al cuadrado. O sea, 200 al cuadrado, ¿cuánto es? $40.000. Muy bien. Metro por metro, metro cuadrado. Segundo por segundo, segundo cuadrado. ¿Sale? Ojo cómo vamos sacando las operaciones. Todo esto debe ser entre 2. Continuamos entonces. Ya después cuando aprendan a hacerlo esto en una sola operación no hay problema, pero poco a poquito. ¿Cuánto nos queda ahora la operación? 24.500 entre 40.000. $0.61. Perfecto. Entonces chequen. Seno a la menos 1 de 0.61. 61 nada más, ¿verdad? Tiene del 61, después sigue 25. Ah, bueno, vamos a ponerlo de una vez. Seamos más precisos. Y fíjense bien, en unidades, metros cuadrados se eliminan con metros cuadrados, segundos cuadrados se eliminan con segundos cuadrados. Esto, si se fijan, nos está dejando sin unidades. Y dirán, ¿estará mal? No, no está mal. Simplemente porque estamos hablando de grados. Y los grados, no podemos decir 25 grados kilómetros. No, pues no, ¿verdad? 25 grados tiempos, pues no, segundos, no, pues no. ¿Me explico? Sí. Todo esto entre 2. Y ahora sí, sacamos el seno inverso de esto. O la segunda función de seno, ¿eh? La segunda función, les recuerdo, hay que colocar un chif y seno, o segunda función seno, o algo así. ¿Cuánto les da? Me da 38.68. Seno a la menos 1 de 0.6125. Sí. A ver, corrobóralo, Dariana, por favor. ¿No traes calculadora? Sí traes, Dariana. Sí, pero yo ya lo dividí entre 2. Sí, ¿pero qué? Es que hice primero la barrida y luego la dividí y me sale 18.88. Ah, bueno, ok. Entonces nada más divídelo entre 2, por favor, Sote. Entonces, Abdalat. Porque ya vamos a aplicar este. Ya el resultado lo dividí y me salió 19.34. Ah, creo que hubo un detalle uno u otro, ¿eh? Vamos a ver. Porque uno dijo 19 y otro dijo 18. Ok, entonces primero se saca el ángulo, ¿no? O sea, el inverso del ángulo. Así es. Como les decía, segunda función del ángulo. Abrimos paréntesis y el valor era 0.6125.
Es 37 entre 2, 1888. Sí, profe. A ver, corrobóralo, Abdalá. Sí, es que me comí el 1, no le puse 61. Bueno, está bien. Ahí está. El ángulo es 1888, 5, 89 podría ser. Un ángulo de 18.89 grados, con que dirijan ese lanzamisil en ese ángulo y con eso llega a ese punto. ¿Dudas, chavos? No, profe. ¿Dariana? Pues mis dudas eran más de la plataforma. Ah, pues si quieres ahorita las revisamos entonces. Pero por lo pronto en este problema no hay ninguna duda ya. No, Muy bien. Con esto cerramos lo que es el movimiento de tiro parabólico horizontal y tiro parabólico oblicuo. Guarden bien estas ecuaciones porque las van a utilizar. Esta que estuvimos utilizando aquí del ángulo o esta otra que es la distancia horizontal sin necesidad de sacar los catetos o lo que son los componentes horizontales en X y en Y. ¿Sale? Para que las tengan también. Muy bien, vamos a ver, ¿qué detalle tienes entonces, Dariana? Cuéntame. pues a mí me estuvo fallando mucho el internet y cuando quería entrar a mi página, a mi correo, ni siquiera me dejaba y entonces cuando podía entrar luego me sacaba de mis otras clases. Pues ese problema pues como quiera ya se arregló, pero para la página en la de que tenemos que enviar las tareas y estamos Ajá. y todo eso, al principio no me dejaba entrar y me decía que contraseña errónea. Ya pude cambiarla y ya puse otra, pero al momento de meterme me di cuenta que es muy similar a la que yo llegué a usar el semestre pasado. Y por esa misma razón yo estoy recortando. Porque se me complicaba mucho eso de subirlos. ¿Se te dificultaba subirlos? ¿Subir tareas? Sí. Bueno, vamos a ir haciendo paso a paso algunos elementos de estos para que te quede claro, ¿sale? Okay. A ver, Dariana, vamos a ver. Mira, fíjate en pantalla, ¿ya estoy viéndome en pantalla? No sigue apareciendo la libreta. Bueno, ahí primero que nada, ¿estás viéndolo en un celular o o en tu computadora? En la computadora. En tu computadora, dale clic donde dice, o donde está una pantalla que dice estás presentando para todos. ¿Listo? Me dice Firefox no permite que se acceda de manera permanente. Otra vez, por favor, ¿no dice qué? Me dice que Firefox no permite que se acceda de manera permanente. Ok, a ver, vamos a ver, estás con Firefox. Vamos a hacer lo siguiente, fíjate. Cuando tú te mueves, ahorita en tu pantalla, ¿qué ves? Pues ya le piqué a todo lo que pude. Espera un tantito. Ya no estás, ahora tú estás presentando algo. No hay problema. Si te fijas que ya estás presentando algo, No me aparece nada. tu pantalla, a mí me aparece, por ejemplo, estás presentando tu pantalla de Firefox, tu monitor, etcétera, otras cosas más. Bueno, aquí ya me parece que dice presentación. Ajá. Bueno, lo que tienes que decir es dejar de compartir la pantalla. ¿Esto dónde aparece? Del lado derecho inferior. Si estás con una computadora, te mueves hacia abajo y dice lado derecho inferior. Dice Dariana Madrigal está presentando o estás presentando tu pantalla.
¿Ya lo encontraste? Me dice, estás presentando para todos. Exacto. Ahora dile que vas a dejar de presentar. Sale, ya estás. ¿Sí? Ahora voy a presentar la mía. En tu pantalla, ¿qué ves? Pues lo que tiene usted en su computadora. Ah, ok, ya nada más no ves la libreta. Ok. Ya ves también lo que está en mi pantalla. Sí, Bueno, fíjate bien. Ahora, yo me voy a meter a la parte de física. ¿Sí ves en pantalla la plataforma? sí. Muy bien. Ok, fíjate. Vamos aquí simplemente para explicarte cómo funciona. Tiene una pantalla inicial donde te da la bienvenida y de ahí empiezas a construir tú algunos elementos. Déjame colocarme como si fuera estudiante nada más aquí, para que se vea exactamente como tú lo ves. Checa, en la parte de abajo hay un tablero de anuncios. El tablero simplemente sirve para estarte presentando información o a cualquiera de tus compañeros para que tengan información de un día para otro, de un examen, de algunos elementos que aquí se presentan. ¿Sale? Ok. Un poquito más abajo tenemos unos mosaicos. Los mosaicos simplemente sirven para ir distinguiendo qué vamos a trabajar. Por ejemplo, iniciamos con el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, ahí se veían varios videos o ejercicios de cómo resolver y después un cuestionario del movimiento rectilíneo uniforme. Yo siempre les digo, no se metan o no se metan a resolver estos cuestionarios. Primero trabajen los elementos anteriores. Si no los trabajan esos elementos anteriores, se les puede complicar mucho. Por eso es que de pronto algunos de ustedes que no entran a trabajar, llegan y tratan de hacer el cuestionario nada más y entonces es que no lo entiendo y es que no lo entiendo. Es obvio, porque no han trabajado lo previo. Entonces, les he estado yo subiendo sesiones de dudas, tanto en el entorno, en el Classroom, por ejemplo, les he estado subiendo videos. Cada video de estos les va explicando algunos elementos previos de la plataforma. Entonces, aquí voy a subir, por ejemplo, la siguiente sesión de dudas también y la anterior, o sea, la de hoy y la que acaba de pasar, que por ejemplo, no sé si escuchaste, Dariana, lo que dijo ahorita Abdalá. Dijo, a mí me fue súper bien en este ejercicio de tiro parabólico porque estuve en la sesión, entendí la sesión de dudas y pues ya hice el ejercicio. Se acabó. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cada una de estas sesiones tiene videos de explicación, no solamente aquí, sino también en los entornos que hemos estado trabajando desde el principio que les mandé. De hecho, si te metes a Classroom, déjame ver, a ver si por aquí rapidito, para que los veamos. Aquí está. Física 2, aquí está. Fíjate cómo desde aquí les empecé a preguntar, a comentar algunas cosas, ¿no? Bueno, todavía hay más. Pero ve, les comparto los videos de la sesión de hoy para que estén tan despistados y no saben cómo vamos a trabajar. ¿Ya los viste tú estos, Dariana? Sí. Ok. De ahí continúen otros. La sesión de dudas está en tal lugar, aunque no estuviste. Bueno, ¿viste este otro del 24 de septiembre? En esa sesión sí estuve. ¿En ese qué, perdón? En esa sesión sí estuve.
no seas malita, repítemelo otra vez porque no te alcancé a escuchar. En esa sesión sí estuve. Ah, perfecto. Entonces te vas dando cuentas y son sesiones de dudas que se van revisando una por otra. Por ejemplo, esta es la siguiente sesión también, 1 de octubre. Así les fui subiendo sesiones y ejercicios más a partir también en este espacio. De aquí ya fue del 27 al 3 de octubre, del 20 al 26 de septiembre. Aquí te digo, voy a subir la que sigue, la pasada, perdón, y la que sigue, la de hoy, la que ahorita estamos hablando. Ahora, cada uno de estos elementos, te decía, es ir haciendo el ejercicio, revisando esos videos, las notas, los ejercicios y después el cuestionario. Siguiente, caída libre. Era un ejercicio nada más, una actividad que hacer. Y era dejar caer una regla y analizar los tiempos. Era todo. Después otro ejercicio de tiro vertical. También un cuestionario sobre diferentes ejercicios. Entonces, no sé, aquí me llama la atención. Por ejemplo, aquí ya hicimos un primer parcial. Una sola oportunidad, etcétera, etcétera. Y continuamos con tiro parabólico apenas. Iniciamos ya tiro parabólico horizontal y tiro parabólico oblicuo. Aquí me llama la atención, bueno, esta otra pantalla, encuentras tú una serie de libros que se los compartí, los conseguimos, de física general, Pérez Montiel, de TIPEMS, para identidades trigonométricas, como las que vimos hoy. Una de las entidades trigonométricas, aquí también vienen varios libros, hay que bajarlos y también, o uno de ellos, cuando menos, por ejemplo, el de Pérez Montiel, bájalo, con ese trabaja. Entonces, de la plataforma como tal o del entorno como tal, no veo qué otra duda tengas, Dariana, porque así de simple es, o sea, son solamente mosaicos donde te van presentando información y vas trabajando. No quise meterles más cosas complejas por lo mismo, pero dime qué otra cosa tienes de dudas todavía en esto, Dariana. Aquí lo que yo veo es que nada más se tiene que resolver un cuestionario y hacer las actividades. Ajá. Pero había visto una donde decía que se tenía que hacer una actividad. No recuerdo muy bien cuál era. Y me metí y me decía que tenía que subir un archivo. Y Mira, yo no entendía. Te explico esa parte. Vamos a verla. Es la que te decía de caída libre. La actividad de caída libre, lo único que era, fíjate lo que te decía, da clic en esta liga. Entonces, cuando tú le dabas clic en esa liga, te abría una pantalla aparte para bajar o descargar una actividad que se llama caída libre. Entonces, voy a ponerla en el escritorio y la guardo. La voy a abrir para que la veamos. Aquí está, actividad caída libre. Mientras abre, seguimos leyendo el texto que dice: da clic en esta liga para que descargues un archivo y en él se encuentran las actividades a realizar. Al finalizar estas actividades tendrás que volver a subirlo con tus observaciones en este espacio de tareas. Adelante. Y lo único que dice aquí es el estatus de entrega, significa en qué estado está la entrega. Si ya lo entregué, no lo entregué. Por ejemplo, en mi caso dice sin intento porque ni siquiera lo he intentado entregar. Como alumno, pues vamos. No se me ha calificado, la fecha de entrega era tal fecha, etcétera, etcétera. Aún así, que la tarea está retrasada, si yo voy bajando, digas, acá dice añadir envío. En este momento no tengo ningún envío que hacer, pero vamos a ver la tarea, de qué se trata, rapidito. La actividad para trabajar en casa. Con el uso de la ley de la caída libre, estimar el tiempo de reacción que tienes para cada persona o que tiene para cada persona. Una regla de 30 centímetros, una calculadora y tu formulario de física, que no es otra cosa más que las fórmulas para caída libre.
El tiempo de reacción es el tiempo, es una pequeña introducción, ok, bla, 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 bla. Después, fíjate, en esta actividad de que se dejara caer una regla, el tiempo de reacción será el intervalo entre el momento en que notes que la regla se suelta y el momento en que la agarras con tus dedos. O sea, alguien va a estar contigo. Simplemente tú estás colocando tus dedos con la regla en el punto cero. Alguien suelta la regla, no te va a avisar. Entonces tú la tratas de agarrar. El lapso de tiempo que pasa, el lapso de distancia que pasa, vamos a ir midiéndolo. Dice, fíjate, deberá realizar esta actividad con la ayuda de alguien de manera que él o ella sostiene la regla en posición vertical. Colocas tu pulgar y el índice a unos centímetros del cero de la regla, como se ve en la figura. Si te fijas, las chiquillas, las chavas están una con sus dedos tratando de, y la otra va a soltar la regla. No se van a avisar. La regla se suelta sin previo aviso. Tu tarea es agarrarla cuanto antes. En lugar de la regla en que quedan tus dedos al detenerla, permite estimar cuántos centímetros cayó antes de haberla detenido. Suponiendo que el movimiento de la regla es caída libre, la distancia que ha recorrido permite estimar el tiempo de su caída y como el movimiento inicia del reposo, la velocidad inicial es cero. Por lo que el tiempo lo puedes obtener, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la gravedad. El experimento realízalo 5 veces y obtén el promedio de tiempo. Tal tiempo es aproximadamente tu tiempo de reacción. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok, muy bien. La siguiente hoja te ayuda a registrar observaciones. Solo recuerda que la distancia que vas a medir es en centímetros. Por consecuencia, se puede utilizar la gravedad como 981 o 9.8 metros sobre segundo, pero pues, estamos hablando de centímetros, entonces me preferí utilizar este para no estar convirtiendo. Te dice una tabla, las distancias que recorres, los tiempos estimados y el promedio. Y ya con base en eso nos dice, determinada la distancia segura entre vehículos al manejar si vas en una calle a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces aquí tienes que convertir estos 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Y con eso tú tienes aquí el tiempo estimado para recorrer entonces esos 60 kilómetros por hora, o sea, se convertirá a metros. Ahí tienes la distancia segura para tú poder caminar esto en un automóvil. Eso es todo. Simplemente es una operación, un ejercicio nada más. Guardas el archivo, ya que se guardó el archivo, donde tú lo hayas querido guardar, le dices añadir envío. Añadir envío te presenta una pantallita donde dice arrastra y suelta los archivos aquí para subirlos. Si estás trabajando en una computadora, pues es bastante simple poder hacer lo siguiente. Fíjate, voy a hacer más pequeño esto, nada más, para que, checa, actividad, la arrastro y la suelto. Arrastrar y soltar significa darle clic al objeto sin soltarlo, sin soltar el botón y mover el ratón. Eso es todo. Y al darle clic ahí, ya se subió. Y guardar los cambios. Eso es todo. Eso es todo para terminar una tarea y entregarla. De hecho, en toda la parte de Física 2 es la única tarea que se entrega. No nos han subido todavía laboratorios que de hecho van a hacer tareas así. Tareas, tú tienes que descargarla, haces un ejercicio y luego la subes tú como un resultado de una tarea. Cuando suban, inmediatamente yo les informo. Esas son todas las actividades. Obviamente, aquí deberá de aparecer, ya se va a ir moviendo, porque tiro parabólico estamos terminando, inicia el siguiente movimiento, o el siguiente, no movimiento, perdón, inicia el siguiente tema,
que es precisamente dinámica. ¿Dudas, Dariana? No, ninguna. Es que como pues, no tenía computadora, se me dificultaba más en el teléfono. Ah, ok. Y luego como fallaba el internet, era como de que entonces ahora que le explico y cosas así. Pero ya ahorita ya con la computadora, pues no, pues, sí. Perfecto. Mira, lo que es el cuestionario del tiro parabólico, inténtalo. Una vez, antes de que hagas el intento, revisa las fórmulas. Escucha lo que Abdalat lo dijo. O sea, simplemente él escuchó, trabajó con sus fórmulas antes y ya entrar a hacer el cuestionario le fue súper bien. ¿Verdad, Abdalat? Sí, profe. Súper bien. Entonces, así es el ejercicio de todo física, Dariana. No te compliques, de verdad. Va a ser así de simple. Nada más, eso sí, es el mismo procedimiento. Revisa los videos, revisa cuáles son las fórmulas que estamos utilizando y después empiezas a ver algunos ejercicios y después te metes a hacer los cuestionarios. ¿Sale? Si no has visto el video de la sesión pasada, ahorita te lo subo de una vez. De hecho, por aquí estaba 26 de octubre, déjame ver si es este. Y de una vez lo subo. Del 20 al 26 de septiembre, sí, aquí voy a subir estos otros, mira. Física 2. Cuando menos dos más. Para que los tengas a la mano, ¿sale? Sí, profe. 15 de octubre, 19 de octubre. Es más, desde acá está todavía introducción a vectores. Primero, hay bastantes todavía. 27. Te paso, es más, déjame crear ahorita de una vez para que no tengas mayor complicación. Voy a crear una lista de reproducción para física 2. Y ahorita te la paso, ¿sale? Sí, profe. Y déjame añadir estos videos. No sé dónde se añaden. Ahorita los busco. A ver. Aquí va a ser. Tigrin esta. Listo. Te paso. Esta es la lista de reproducción. Puedes ir checándola y ahí tienes ya varios videos. Entonces, ve el orden que tiene y vas checando de qué se tratan. Sobre todo, por ejemplo, los de las dos últimas sesiones pasadas, para que puedas entrarle fácilmente a lo de tiro parabólico. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Para servirte, Dariana. Cualquier detalle estoy para servirte. Tienes mi teléfono también. Mándame WhatsApp si necesitas y lo seguimos viendo.
No, su número no lo tengo. ¿No estás en el grupo? No. Ups. A ver, te paso mi número. Deberías de integrarte al grupo para que sea más rápido la comunicación. ¿Sale? Sí, Pues profe. bueno, espero que no haya ninguna duda más. Abdalat, ¿alguna duda más en este momento? De mi parte no, profe. Perfecto. Pues Dariana, ¿alguna duda más? No, profe, muchas gracias. Para servirte. Entonces nos vemos el jueves o nos escuchamos el jueves, 1 de la tarde, ya lo saben, para trabajar un ratillo, sobre todo ir avanzándole ya con el siguiente tema. ¿Sale? Profe, yo Dejaré había abierto comentado. todavía lo del tiro parabólico, que obviamente para que lo completen Dariana y los que necesiten todavía trabajarlo, hasta el siguiente parcial. Y qué bueno, Abdalat, que ya le fuiste avanzando en tu caso para ya no te quedes con pendientes. Más bien ya empieza a ver el siguiente tema. ¿Sale? Sí, profe, usted. Está bien. Pues nos vemos entonces. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos en contacto y me da mucho, mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Muy buenas noches. Bye.